Bueno, buenas noches. El día de hoy les voy a hablar del manejo de la obstrucción colónica maligna. Para comenzar, entonces, como una breve introducción, hay que tener en cuenta por qué la relevancia de este tema que vamos a revisar el día de hoy. Es importante porque de los cáncer colorectal, entre el 15 y el 20% debutan con esta presentación de una obstrucción aguda. Pero aparte de eso, el 19% de ellos ya tienen metástasis a distancia en el momento de la presentación clínica de esta manera. El 60% son irresecables y se ha determinado que la obstrucción aguda neoplásica es un factor de riesgo para recurrencia del cáncer. Otros datos relevantes son que el 70% de los tumores se presentan en la parte proximal del colon, el 30% en la parte distal, perdón, del colon, el 30% de la parte proximal. Y esto puede acarrear una perforación tumoral, ya sea en la zona precisamente del tumor o proximal al sitio de la obstrucción. Y por otro lado, se necesita, por lo tanto, para su manejo, una cirugía resectiva de emergencias, la cual acarrea una alta tasa de complicaciones posoperatorias, entre el 45 y el 50%, y una mortalidad que puede oscilar entre el 15 y el 20%. Es bastante considerable, y pues, como les digo, por eso la relevancia de este tema. Hablar algo de la fisiopatología, porque ella nos va a ayudar a entender cómo es el manejo. Entonces hay cosas que tenemos que determinar. Muchas veces en estas neoplasias la obstrucción se presenta de manera parcial, menos frecuentemente de manera completa por pues, el crecimiento progresivo del tumor. Y algo que hay que determinar es la competencia de la válvula ileocecal. La válvula ileocecal en los pacientes es incompetente entre el 25 al 40% de ellos. ¿Qué relevancia tiene esto en la fisiopatología? Entonces, es una válvula competente que es un circuito cerrado, permite el paso del aire y de las heces desde el intestino delgado al colon, y esto conlleva a que en ese circuito cerrado se produzca mayor distensión progresivamente del colon, y esto conlleva una disminución del flujo sanguíneo de las paredes del mismo, conllevando a isquemia, necrosis y finalmente perforación. Un dato muy relevante dentro de esta fisiopatología es que si encontramos una perforación en el ciego, podemos considerar que la presión que ha recibido el resto de las paredes del colon es lo suficientemente grande para ya haber causado una isquemia en esas paredes, eh, recordando la ley de Laplace, en donde nos dice que entre mayor diámetro se requiere mayor presión para lograr la perforación, y teniendo en cuenta que el ciego es el sitio de mayor diámetro en el colon, pues como les digo, si ya hay una perforación en el ciego, quiere decir que los otros segmentos del intestino distal a él sufrieron ya una presión tan alta que su irrigación se ve comprometida, y por lo tanto hay que tener en cuenta esa consideración para planear una anastomosis. En cuanto a los métodos diagnósticos, tenemos varias metodologías de diagnóstico, entre ellas la radiografía de abdomen, el colon por enema, pero entre las más utilizadas, disponibles y que se consideran como el gol estándar es la tomografía, que tiene una sensibilidad del 96% y una especificidad del 93%. Tiene varias ventajas, y es que una nos ayuda a hacer un diagnóstico diferencial. Por otro lado, nos ayuda a estadificar la enfermedad y determinar si hay enfermedad metastásica tanto local como a distancia. Nos ayuda a darnos cuenta de la competencia de la válvula ileocecal. También, si hay distensión crítica en el ciego, se consideraría más de 11 centímetros ya una distensión, un diámetro de distensión crítica. Y también podemos observar en el TAC signos de isquemia y de perforación. Y por otro lado, también nos puede ayudar con la planeación terapéutica. Entonces, ya para ir al tratamiento, que es lo que venimos a revisar el día de hoy, tenemos que tener varias consideraciones en el manejo de los pacientes. Hacer una evaluación completa, mirando cuál es su estado general, si está estable, si está inestable, su estado nutricional, qué medicamentos viene recibiendo que nos puedan afectar o hacer modificar la conducta. También ubicar la obstrucción, que eso nos ayudaríamos pues de los métodos diagnósticos como la tomografía, determinar la etiología con la misma metodología de imagen,
y la presencia de complicaciones, porque cada una de estas cosas nos va a hacer inclinar sobre uno u otro manejo. Entonces, ahora vamos a ver que la obstrucción maligna del colon se divide para efectos prácticos en el tratamiento en la derecha y la izquierda. La derecha se trata cuando es proximal al ángulo esplénico y la izquierda cuando es distal al ángulo esplénico. Normalmente, como las paredes del colon derecho tienen mayor distensibilidad y el colon derecho de por sí tiene más diámetro, se presenta generalmente un estadio más avanzado de la enfermedad, pero tiene la ventaja de que generalmente las anastomosis ileocolónicas o ileorrectales tienen una tasa más baja de fuga anastomótica. Por otro lado, el cáncer de colon izquierdo es más frecuente en general, como lo vimos al inicio, sobre todo en el colon sigmoide. En el recto es menos frecuente porque las manifestaciones clínicas se dan de manera más temprana, con signos de obstrucción y de sangrado, y por eso se detectan a veces más tempranamente, pero tiene la ventaja de que la obstrucción del colon izquierdo tiene más opciones de tratamiento. Entonces, para empezar, vamos a hablar del cáncer obstructivo derecho y sus opciones de tratamiento. En primer lugar, y la que se realiza de manera más frecuente como el manejo de esta enfermedad, es la resección con anastomosis. Como lo dije anteriormente, las anastomosis ileocólicas o ileorrectales tradicionalmente se han considerado de menor riesgo de filtración de la anastomosis, aunque en algunos estudios se ha evaluado que cuando este procedimiento se realiza en un contexto de urgencia, la morbilidad, la mortalidad y la tasa de fuga anastomótica son considerablemente mucho más elevadas que cuando esta cirugía se realiza de manera electiva. Aún así, dado que las otras opciones de tratamiento que se tienen en el cáncer obstructivo de colon derecho, como lo mencioné, es la resección y anastomosis, es el procedimiento más frecuentemente realizado. Pero tenemos otras alternativas, como la realización de un estoma en asa, una ileostomía en asa, realizando la resección y la anastomosis a modo de protección. Una ileostomía terminal es una opción también que se puede tener en cuenta en los pacientes en los que realizar una anastomosis conlleva alto riesgo de falla de la misma. Y en los casos de cáncer obstructivo derecho y resecable se tienen algunas opciones de manejo, bien sea realizando una ileostomía en asa sin resección. No tendría sentido pues realizar una ileostomía en asa si la obstrucción es parcial y se tiene una válvula competente, porque se crearía o se dejaría el mismo circuito cerrado que se mencionó previamente. Entonces, otra opción que se tiene es un bypass enterocólico que puede ayudar en los casos de tumores irresecables a preservar nuevamente la continuidad del tránsito intestinal. Y la colocación de stents en el colon derecho tradicionalmente se ha demostrado que conlleva una dificultad técnica más alta que la del lado izquierdo, pero si se tiene la experticia y la disponibilidad en el centro donde se está tratando el paciente, cuando se ha realizado, se ha visto que las complicaciones operatorias oscilan entre el 7 y el 44%, la tasa de fuga anastomótica es del 5.5% y la mortalidad del 1.2%, tasas todas muy similares a la de la cirugía electiva. Entonces, es una de las opciones terapéuticas que, si se tiene disponibilidad de experiencia, se puede realizar en este contexto. Acá traigo las recomendaciones que nos da guías de UESES de 2017 en cuanto al manejo de esta patología. En cuanto al cáncer obstructivo derecho, ellos nos dan las recomendaciones de que la colectomía derecha con anastomosis primaria es la opción preferida, como ya lo mencioné, pero se debe considerar realizar una ileostomía terminal con una fístula colónica cuando se considera que la anastomosis primaria no es segura. En caso de cáncer no resecable, como ya lo dije previamente, se puede realizar un bypass interno o una ileostomía en asa. Y estas guías no recomiendan el uso de stent como terapia puente a una cirugía definitiva, sino únicamente como opción en pacientes de alto riesgo y en paciente que sea paliativo. Y ya hablar del cáncer obstructivo del colon izquierdo, como les mencioné, tiene muchas más opciones de tratamiento, pero
La resección con la elaboración de estoma o el procedimiento de Harman es la estrategia que más frecuentemente se realiza. En aproximadamente el 80% de los pacientes se realiza este tipo de procedimiento. Sin embargo, hay que tener en cuenta que esta cirugía conlleva una morbilidad entre el 10 al 50% y una mortalidad entre el 4 al 30%. Y dado que conlleva la resección de un estoma, el 40% de esos estomas puede ser un estoma permanente y cuando se puede lograr la reversión del estoma, esa cirugía para esa reversión conlleva una morbilidad bastante alta, entre el 21 y el 36%. Y por otro lado, se ha demostrado en diferentes estudios que hasta el 71% de los pacientes nunca se les realiza reversión del estoma si tengan la posibilidad, y esto pues afecta considerablemente la calidad de vida. Se han determinado ya algunos factores de riesgo relacionados con la no reversión de estoma y ellos incluyen la edad avanzada o que ocurrió una complicación posoperatoria en la cirugía índice o que tienen comorbilidades muy graves o un estadio muy avanzado de la enfermedad oncológica. Por otro lado, tenemos la opción del estoma derivativo. Se reserva únicamente a ciertos pacientes muy específicos, como el paciente gravemente enfermo o que definitivamente la lesión al momento de la cirugía de emergencia sea irresecable, pero se ha demostrado que el paciente va a requerir una estancia hospitalaria mayor, sumando toda la estancia de cada cirugía que va a necesitar el paciente. Esta sería lo que se denomina una cirugía en 3 etapas, porque sería la primera cirugía, que sería el estoma derivativo, la segunda, que sería la resección del tumor, probablemente con un estoma, y la tercera, la anastomosis o la reconstrucción del tránsito intestinal. Entonces, conllevaría mínimo 3 cirugías, y la morbilidad y mortalidad acumuladas de cada uno de esos procedimientos pues va sumándose y incrementa considerablemente el riesgo de las mismas, y por eso pues como les mencioné se delega únicamente a grupos muy específicos de pacientes. Y por otro lado entonces tenemos la resección y anastomosis. Esta debe ser realizada también en un grupo muy selecto de los pacientes. Existe un ensayo, un metaanálisis, perdón, en donde incluyeron 209 estudios con 2.286 pacientes. En general, la calidad de los estudios fue muy limitada, apenas incluyeron 3 ensayos clínicos aleatorizados y compararon la realización de la cirugía en una etapa, que sería esta, la resección, que es la anastomosis, versus la cirugía en 2 o 3 etapas, y ellos encontraron una diferencia de riesgo relativo de -2 a -27% en términos de mortalidad, comparado con las otras cirugías, pero no encontraron diferencias en cuanto a morbilidad. También parece que en ese metaanálisis, en los estudios que incluyeron el metaanálisis, hubo un sesgo de selección que afectó fuertemente los resultados de este estudio, porque los pacientes con mejores pronósticos tenían más probabilidades de tener una operación en una sola etapa, y parece que en muchos estudios se excluyeron los pacientes de alto riesgo y por eso desencadenó estos resultados. Pero definitivamente lo que sí es claro en la literatura es que una anastomosis se debe evitar cuando el paciente es de edad muy avanzada, tiene comorbilidades graves, cuando la enfermedad oncológica es avanzada, tiene un estado de desnutrición o una contaminación de la cavidad peritoneal marcada. Y por otro lado, cuando vamos a realizar la resección, entonces una de las preguntas o de las cuestiones que se pueden plantear es si vamos a realizar una colectomía total o subtotal o una resección colónica segmentaria. La colectomía total teóricamente conllevaría un menor riesgo de fuga porque se estaría realizando una anastomosis ileorrectal, y el anastomosis rectal teóricamente tiene menor riesgo que una anastomosis colocolónica o colorectal, y menor riesgo de contaminación porque al resecar todo el colon distendido desde el intestino delgado, pues sacamos toda la contaminación que hay ahí sin necesidad de realizar lo que sería una descompresión cuando se realiza una resección segmentaria, que se puede realizar una descompresión manual en la mesa o una irrigación para la descompresión como lo vemos en esta imagen,
Entonces, estas son las ventajas de quienes defienden la conducta de la colectomía total o subtotal. Definitivamente está indicada cuando el colon proximal está isquémico o tiene desgarros o perforaciones proximalmente a la perforación. También tiene la ventaja de que, como seguramente no hemos podido hacer un estudio endoscópico completo en el paciente, pues va a evitar los tumores sincrónicos por la resección de todo el colon, pero definitivamente requiere un cirujano entrenado y la alteración de la funcionalidad intestinal no tiene discusión y por lo tanto también en muchos estudios se ha visto que ni la morbilidad ni la mortalidad comparativamente de los dos procedimientos es diferente y por eso se prefiere en general y las recomendaciones que vamos a ver ahora nos dan es hacer resecciones, preferir las resecciones segmentarias. Y ahora vamos a hablar del stent como terapia puente a una cirugía definitiva. ¿Qué ventajas tiene la colocación del stent? Sobre todo que permite una resección planificada después de la restauración del estado general. Entonces nos permite, uno, estadificar mejor el paciente, nos permite también estabilizar la situación de sepsis, de desequilibrios hidroelectrolíticos, el estado nutricional y definir un tratamiento personalizado para cada paciente. Aquí se podría realizar la cirugía en una etapa con más altas probabilidades de lograr una anastomosis y por lo tanto disminuir la tasa de estomas. Se ha demostrado que disminuye la morbilidad y la mortalidad, como lo digo, la tasa de formación de estomas y reduce, por lo tanto, secundario a esto, los costos médicos porque las estancias hospitalarias son más cortas, requieren menos estancia en la unidad de cuidado intensivo y menos procedimientos adicionales. Definitivamente contraindicado cuando hay lesiones muy distales, cuando hay perforación o cuando hay carcinosis. Aquí en estas imágenes, son imágenes institucionales, podemos ver cuál es el paso a paso de la colocación del stent. La idea es inicialmente avanzar una guía hidrofílica a través de la luz del colon desde que sea posible. Posteriormente, sobre la guía se avanza el stent y se despliega el mismo. Y esta sería la imagen de cómo queda finalmente desplegado el stent dentro de la luz del tumor. Acá está graficado en el mismo sentido y esta sería la visión fluoroscópica de cómo el stent queda desplegado. Y acá les traigo unos videos, perdón que la calidad no es la mejor porque pues, son procedimientos institucionales que se realizaron en salas de cirugía. En el primero es la visión que tendríamos de manera endoscópica para la colocación del stent. Entonces ya se avanzó la guía, se está avanzando progresivamente el stent sobre la guía para abarcar toda la luz que es prometida por el tumor. Y en el lado derecho simultáneamente vemos cómo es el avance bajo la guía fluoroscópica y cómo se va desplegando poco a poco el stent hasta lograr su total expansión al final. Ahí se ve ya cómo se despliega completamente y con una buena expansión en la luz colónica. ¿Cuál sería el intervalo ideal entre la colocación del stent y llevar al paciente a cirugía? Aquí hay una controversia en la literatura porque no hay realmente muchos estudios que comparen ese tiempo. Los estudios que hay básicamente son dos estudios que son retrospectivos. En el primero compararon realizar la cirugía entre los primeros 14 días versus realizarla entre 14 a 28 días y encontraron que si se realizaba muy tempranamente, antes de los 14 días, la estancia hospitalaria era mayor, también había tasa más baja de sección por laparoscópica y mayor creación de estomas. Pero por otro lado, también observaron que en más de 17 días ya se incrementaba el número de complicaciones relacionadas directamente con el stent. Entonces, en este primer estudio recomiendan que las cirugías se hagan las primeras 2 semanas. Y en el segundo estudio, que es la segunda referencia que les pongo acá, evaluaron los resultados, directamente sus outcomes fueron los resultados oncológicos y ellos encontraron que cuando se realizaba la cirugía en los primeros 7 días de colocación del stent se obtenían mejores resultados oncológicos. Sin embargo, ellos no evaluaron los resultados a corto plazo.
La guía de la Sociedad Europea de Gastroenterología sugiere, por lo tanto, base en la evidencia, en la poca evidencia que hay, por eso es una recomendación débil con una evidencia de calidad baja, que se debe realizar en las primeras o en aproximadamente 2 semanas. En esta tabla pues, extraída de un artículo de este año, nos resume los resultados a corto plazo de la colocación de stent. Me disculpo porque es cargada, pero quise traerlas porque en este nos trae el resumen de varios metaanálisis que se han hecho al respecto comparando la cirugía de emergencias versus la colocación de stent. Si vemos acá los resultados en cuanto a morbilidad, la mayoría de ellos pues lo reportaron y en la mayoría era considerablemente superior la mortalidad cuando el paciente se llevaba una cirugía de emergencia versus a cuando se llevaba una colocación de stent como terapia puente. La mortalidad, en la mayoría de estudios no hubo diferencia significativa entre las dos conductas. Sin embargo, solamente en estos dos metaanálisis hubo una diferencia a favor de la colocación de stent en cuanto a mortalidad, siendo un factor protector con un OR de 0.6 y 0.5 acá. En cuanto a la tasa o a la tasa de realización de estomas, en los estudios que evaluaron este ítem, también le fue mejor a la colocación de stent, siendo significativamente superior la tasa de creación de estomas en la cirugía de emergencia. Y de estoma permanente sucedió lo mismo, excepto en un estudio que no hubo significancia, pero en los demás sí hubo diferencia, siendo superior para la cirugía de emergencia. Y solamente en estos dos estudios se evaluaron la posibilidad de llevar al paciente a la paroscopia, siendo superior para la colocación de stent. La colocación del stent obviamente puede presentar complicaciones. La complicación más frecuente es la falla técnica, no poder colocarlo, el stent. Esto ocurre en aproximadamente el 53% de los pacientes, aunque eso pues es variable dependiendo de la experiencia que se tenga en cada centro y la experiencia del operador. Otra de las complicaciones es la perforación, que se describe en la literatura que se presenta alrededor del 12%, la migración del stent en el 2.13%. También puede ocurrir que no haya una adecuada expansión del stent, que se presente sangrado o que se presente una reobstrucción. Cuando ocurre la perforación, obviamente esto desencadena el incremento en la mortalidad del paciente porque pues, va a requerir una cirugía de emergencia en un contexto de una contaminación. Y por otro lado, se ha visto relacionado con peores resultados oncológicos. Esto no solo relacionado directamente con la perforación del stent, sino que hay algunos estudios que han mostrado que el hecho de la colocación de un stent podría conllevar peores resultados oncológicos, con una mayor recurrencia locorregional y propagación sistémica. La teoría de fondo que explica este incremento del riesgo de recurrencia tumoral y de diseminación sistémica es que uno, pues la manipulación que se realiza del tumor durante la colonoscopia puede producir diseminación de células cancerosas. Por otro lado, el aumento de la presión intersticial dentro del tumor puede causar embolia tumoral a los canales linfáticos y esto pues conlleva invasión linfática y por lo tanto diseminación sistémica. Y por otro lado, si ya se presenta la perforación, que puede ser una perforación manifiesta o una perforación incluso subclínica, pues esto puede conllevar a siembras peritoneales y a dañar el pronóstico de la enfermedad. Y también hay algunos estudios que han demostrado que cuando en los pacientes que se sometieron a descompresión con stent hubo significativamente mayor tasa de invasión perineural y linfática que los pacientes que no se les colocó stent. Esto, pues, la calidad de la evidencia no es muy alta y todavía está en discusión, pero es una teoría que pues, está por investigarse. Acá en esta tabla les traje también es un resumen de varios metaanálisis de otro artículo en donde nos muestran los resultados oncológicos, los resultados a largo plazo. Y en general, en la mayoría de estudios no hubo diferencias entre la cirugía de emergencia y la colocación de stent en cuanto a recurrencia local, sobrevida ni mortalidad relacionada con el tumor, pero en este estudio sí encontraron una mayor tasa de recurrencia en los pacientes que se les colocó stent con un odds ratio de 1.79
Y en este otro estudio, hallazgos similares con una tasa de recurrencia también significativamente más alta para la colocación de stent, del 37 versus el 25% para la cirugía de emergencia. Y no encontraron otras diferencias en otros aspectos. Entonces, también es una consideración que se debe tener en cuenta y tal vez las teorías que les mencioné podrían explicar estos hallazgos. Este es un metaanálisis en red en donde pues me quise traerlo porque comparan las diferentes alternativas de manejo del cáncer obstructivo de colon izquierdo. Compara la colostomía descompresiva con la colostomía de emergencia y con la colocación de stent. Y ellos encontraron que en cuanto a la tasa de anastomosis primaria, le fue mejor a la colostomía descompresiva comparada con el stent o con la colectomía de emergencia. Pero cuando se comparó la colectomía de emergencia con el stent, le fue mejor al stent. En cuanto a la tasa de estoma permanente, tanto comparado con la colostomía descompresiva como la de emergencia, le fue mejor al stent. Y en cuanto a mortalidad, también le fue mejor al stent comparado con la colectomía de emergencia. En cuanto a fuga anastomótica, complicaciones generales, extracción de ganglios y duración de la estancia hospitalaria, no encontraron diferencias en ninguno de los tres procedimientos. ¿Qué nos dice la guía de US sobre el manejo del cáncer obstructivo izquierdo? Ellos nos dicen que se debe definitivamente preferir el procedimiento de Hartmann a la colostomía simple, por lo que mencioné del incremento sumatorio de la posibilidad de morbilidad y mortalidad entre más cirugías requiera el paciente. La colostomía NASA únicamente debería reservarse para tumores irresecables si es que no hay posibilidad de la institución de una colocación de un stent o en pacientes que estén definitivamente gravemente enfermos. La resección y la anastomosis se debe preferir cuando hay ausencia de factores de riesgo para fuga anastomótica, pero cuando hay la presencia de esos factores de riesgo se debe preferir un procedimiento de Hartmann. Y en ausencia de desgarros o de perforaciones secales se debe preferir la colectomía segmentaria a la colectomía total o subtotal. Y en cuanto a las recomendaciones que nos dan sobre el stent, el stent como terapia puente ofrece un mejor resultado, como lo vimos a corto plazo. Las complicaciones son comparables con la cirugía de emergencia, pero definitivamente la tasa de estomas es menor. Y a largo plazo parecen también ser comparables, aunque la evidencia sigue siendo para ellos subóptima y se necesita más estudios. Y ellos no recomiendan considerar el stent como el tratamiento de elección o de primera línea, sino solamente en casos seleccionados y en hospitales de referencia con la suficiente experiencia en su colocación. Y algo de lo que hay muy poca evidencia es sobre la cirugía de control de daños. No hay muchos artículos que hablen sobre lo mismo. La mayoría de los artículos o de la evidencia que hay en cuanto a esto es homologada de la cirugía de trauma. Se trata de realizar una laparotomía abreviada, una ligadura de los cabos y dejar el abdomen abierto. Básicamente son esos los pasos. Dan pues donde mejor lo mencionan más completo es en la guía de la Sociedad de Emergencias, en donde ellos recomiendan evitar el estómago si se va a dejar el abdomen abierto. En la evidencia no encuentra una indicación clara de abdomen abierto en los pacientes con peritonitis, o sea, no hay como una indicación precisa de exactamente cuál es el contexto exacto en el que se debe dejar el abdomen abierto. Pero definitivamente el paciente que tiene alto riesgo de hipertensión intraabdominal tiene que dejarse con abdomen abierto. Y lo que sí mencionan es, igual que en la cirugía de trauma, las características del paciente que amerita control de daños son que tenga un pH menor de 7,2, una temperatura central menor de 35, una base de exceso menor de 8 y una evidencia, sea clínica o por laboratorio, de coagulopatía y cualquier signo de sepsis o shock séptico, incluida la necesidad de apoyo inotrópico. Estos serían indicativos para realizar una cirugía de control de daños. Ya para terminar, entonces, las conclusiones generales. En el cáncer de colon derecho, la cirugía más frecuentemente realizada es la resección y anastomosis. Sin embargo, hay que tener en cuenta que puede conllevar morbilidad y mortalidad importante en el contexto de la urgencia. En el cáncer izquierdo hay diferentes alternativas de tratamiento que ya revisamos, pero lo más importante es en la toma de decisiones de esas alternativas, considerar el estado general del paciente, el estado nutricional,
la edad, las morbilidades y medicamentos que tome el paciente, la estadificación de la enfermedad y pues obviamente la disponibilidad de los recursos que se tenga y la experiencia del equipo tratante. Y en cuanto a las conclusiones sobre el stent como terapia puente, definitivamente vimos que incrementa la posibilidad de anastomosis primaria, disminuye la necesidad de estomas, tiene menor número de complicaciones que la cirugía de emergencias, pacientes con comorbilidades descompensadas y alto riesgo quirúrgico sería de elección. No observaron diferencia en la mortalidad ni en la supervivencia a largo plazo y se interroga, aunque la evidencia no es suficientemente conclusiva, como un factor de riesgo independiente para recurrencia locorregional. Eso era lo que les traía hoy. Muchas gracias.